Buenos días con todos ustedes. Nuevamente soy el profesor Raúl Medina Mendoza. Hoy en el curso de Historia Universal tocaremos el tema de la Iglesia medieval y las cruzadas. Así que comencemos. La Iglesia medieval tuvo un gran poder político ya que estaba involucrado en la política, economía, social, cultura y religioso, a causa de que va a tener gran poder. Uno, diremos, por la disciplina que implantaba. Ellos seguían las normas a pie de letra. Diremos también que sus integrantes se mantenían unidos y estos integrantes estaban jerarquizados. Otro diremos porque sus integrantes venían a ser personas letradas e ilustradas quienes dirigían las escuelas, los colegios y las universidades. Y por último diremos que tenía una vinculación con la clase nobleza, entre ellas los reyes. Organización de la Iglesia se divide en dos, secular y regular. El clero secular estuvo conformados por miembros de la Iglesia que vivían mezclados con los laicos, es decir, con la nobleza. Entre ellos se encuentran el Papa, arzobispos y los párrocos. Los párrocos se hallaban en pequeños distritos llamados parroquias, y un conjunto de parroquias conformaban una diócesis al mando de un obispo, y un conjunto de diócesis formaban un arquidiócesis, que estaba dirigido por un arzobispo. El clero regular. Sus miembros optaron por vivir en monasterios aislados del mundo, que ellos se regían por las normas religiosas, por eso es el nombre de orden. Entre ellas tenemos el orden benedictino de 480 a 547 después de nuestra era, fundado por San Benito de Nurcia. Luego tenemos el orden cluniacense, considerados como los monjes negros. Este se funda en el año 910 por el duque Guillermo de Aquitania. Diremos la reforma cisterciense. Estaban conformados por los monjes blancos. Se funda en el año 1098 por San Bernardo de Claraval. Otra orden viene a ser las mendicantes. Vienen a ser órdenes religiosos que recorrían Europa dependiendo solamente de las limosnas. Gracias a ellas surgieron dos órdenes mendicantes. Uno conocido como los dominicos, fundado por Santo Domingo de Guzmán, y otro los franciscanos, fundado por San Francisco de Asís. Las cruzadas se desarrollan entre 1096 a 1270. Después de nuestra era. Fueron guerras religiosas entre los musulmanes y los católicos, con el afán de recuperar las tierras santas por parte de los católicos. Pero en sí vienen a ser guerras por el dominio territorial y comercial, que surge entre los siglos XI a XIII. ¿Cuáles son las causas de este conflicto religioso? Diremos, la amenaza que significó para los cristianos y para Europa la expansión musulmana. Recordemos que los árabes estaban en ese proceso de expansión. Esto causó miedo a los países de España, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia. El deseo de recuperar los santos lugares, sobre todo el Santo Sepulcro. Esto causaría la motivación para el pueblo para que se uniera y así recuperar las tierras santas. La intensa fe religiosa que se manejaba aquel entonces también va a jugar un papel muy importante. El afán de conquistar tierras con fines comerciales, esa viene a ser la causa verdadera. Hubo 8 cruzadas. La primera cruzada inicia con el Concilio de Clermont en el año 1095, convocado por el Papa Urbano II, quien oficializa las cruzadas. Diremos también que la primera cruzada se va a dar 2 expediciones, uno conocido como Expedición Popular o Cruzada Popular, y la segunda conocido como la Expedición Señorial o Cruzada Señorial. La expedición popular estuvo dirigido por Pedro el Ermitaño, quien tenía a su mando una comunidad de pobladores, campesinos, artesanos, mercaderes, quienes se unieron
a esta cruzada por su fe hacia Dios. Pero esto más tarde causaría que los musulmanes no tengan piedad de estos pobladores, acabando con muchos de ellos y lo poco se quedaban como esclavos. En cambio, en la segunda expedición, conocida como señorial, estaba dirigido por grandes señores, príncipes de Europa, como viene a ser Godofredo de Bouillon, Balduino de Flandes y Raimundo de Tolosa. Estos 4 partieron con destino a Jerusalén. Esta segunda expedición va a conseguir un triunfo para la Iglesia Católica, que viene a ser la recuperación de las Tierras Santas. Y cuando se recupera las Tierras Santas, deja un grupo de personas para que sitiase y cuidase todas las Tierras Santas. Ojo, por lo tanto diremos que en la primera cruzada pudieron conseguir su objetivo, que viene a ser la recuperación de las Tierras Santas. La segunda cruzada, convocado por el Papa Eugenio III. Recordemos que en la primera cruzada, en la expedición señorial, ya se había recuperado las Tierras Santas. En la segunda cruzada, que va a ser convocado por el Papa Eugenio III, tiene como objetivo ayudar a todas esas personas quienes se quedaron para cuidar a Jerusalén. Pero al llegar ya va a ser un poco tarde, porque los musulmanes nuevamente van a tomar las Tierras Santas. ¿Y quiénes fueron los que guiaron en la segunda cruzada? Vienen a ser San Bernardo, Luis VII y Conrado II. En la tercera cruzada va a ser convocado por el Papa Gregorio VIII, quien va a ser dirigido por grandes reyes. Por esa razón también se le conoce como la Cruzada de los Reyes. ¿Quiénes eran estos reyes, profesor? Federico Barbarroja, Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León. Esta tercera cruzada van a tener conflictos internos, no van a tener acuerdos mutuos. No hay un acuerdo que consolide esta cruzada, ocasionando así que también fracase. Pero no fracasa por completo, ya que al llegar a Jerusalén se da un tratado con los musulmanes para el libre acceso a las Tierras Santas de parte de los creyentes católicos. La cuarta cruzada va a ser convocado por el Papa Inocencio III. El objetivo era nuevamente recuperar las tierras de Jerusalén o las Tierras Santas. Para ello, pone a disposición del ejército de los cruzados a Balduino de Flandes, quien guiará esta expedición o esta cruzada. Ojo, esta cruzada también se le conoce como la cruzada falsa o cruzada comercial, ya que como tenían como objetivo recuperar las Tierras Santas, no van a recuperar las Tierras Santas, sino se van a la conquista de la ciudad de Constantinopla. Y lo logran, donde entran a Constantinopla y saquean todo Constantinopla, llegando incluso a fundar esa ciudad con el nombre Imperio Latino. Esta fundación no iba a durar demasiado, ya que el emperador Miguel VIII recupera nuevamente Constantinopla para el Imperio Bizantino, dando así la Cuarta Cruzada otro fracaso. Y diremos que las demás cruzadas, como viene a ser la quinta, sexta, séptima y octava, no tuvo mucha influencia, ya que van a ser derrotados por los musulmanes. Y otros morirán a través de la peste negra que va a suscitar en Europa, que va a matar a 1/3 de la población. La Cruzada de los Niños o Cruzada Infantil, dirigida por Nicolás y Esteban. Estos padres engañan y manipulan a mayor cantidad de niños y jóvenes con el propósito de ir a recuperar las Tierras Santas, que se dirigen hacia Jerusalén, quienes la mayoría de estos niños en el camino mueren y otros en la batalla, y muchos de ellos van a ser tomados como prisioneros y vendidos como mercancía. Consecuencias de la cruzada, diremos en el aspecto político y social. Se va a dar el debilitamiento del feudalismo. Como la mayoría de las personas se unieron a las cruzadas y estos venían a ser campesinos, siervos, comerciantes, ya nadie había quien trabajara las tierras. Es por esa razón que se da el debilitamiento del feudalismo y se generó el poder en las grandes ciudades.
En lo económico, diremos, se vigorizó el intercambio comercial entre Oriente y Europa, sobresaliendo por su actividad comercial. En lo cultural, Europa recibió los aportes de las culturas bizantina y árabe, y en lo religioso contribuyeron a disminuir el poder y autoridad de la Iglesia y el papado. Les dejo con un pequeño documental acerca de las cruzadas. Nos encontramos a mediados del siglo XI. En Europa, las comunidades cristianas viven un momento de profundo sentimiento religioso y en un estado de vigor militar. Aunque dividida política y culturalmente, Europa occidental estaba unida por su pertenencia a la Iglesia católica bajo la autoridad del papado. Entre el año 950 y el 1100 se produjo un renacer religioso encabezado por grandes monasterios como el de Cluny, mientras que las peregrinaciones a los lugares santos como Roma, Santiago o Jerusalén comienzan a ser habituales. Jerusalén era una ciudad sagrada para los cristianos como lugar en el que sucedieron los hechos fundamentales de la vida de Jesús. Ciudad santa también para los musulmanes. Allí fueron levantados el santuario de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Jerusalén había sido conquistada en el año 638 por el califa Omar. Los musulmanes concedieron una cierta tolerancia a los cristianos. Sin embargo, a mediados del siglo XI se produce la penetración de tribus turcas que arrebatan Jerusalén y Siria a los fatimíes de Egipto y aniquilan al ejército bizantino en Manzikerta. La amenaza sobre Bizancio y la intolerancia religiosa de estos turcos selyúcidas provocará la ruptura de relaciones con el occidente cristiano. Será el Papa Urbano II quien ponga en marcha definitivamente el plan para conquistar Tierra Santa, haciendo un llamamiento a participar en ella a todos los caballeros cristianos. Estas expediciones, hechas en nombre de la cruz, serán llamadas cruzadas. La primera cruzada se realizará entre los años 1096 y 1099, y en ella participarán los más importantes caballeros cristianos. Partiendo de Verdún, Toulouse o Génova, los cristianos se dirigirán hacia el sur por distintos medios hasta llegar a Constantinopla, punto de encuentro de los caballeros. La ciudad de Nicea es asediada y conquistada, y desde allí se dirigen a Antioquía, que será tomada tras 7 meses de asedio. El 15 de julio de 1099 cae Jerusalén. La presencia de los cruzados en el Próximo Oriente favorecerá el nacimiento de nuevos estados. Los reinos de Jerusalén y de Chipre, el Principado de Antioquía, los condados de Trípoli y Edesa y la pequeña Armenia forman los llamados estados latinos de Oriente. La reconquista de Edesa en el año 1144 provocará la Segunda Cruzada, entre los años 1148 y 1151. Desde París, las tropas cruzadas se dirigirán a Constantinopla, donde se separan para encaminarse a Tierra Santa. Ambos ejércitos serán derrotados en Dorileo y la Odisea. Unificadas sus fuerzas en Jerusalén en 1148, desde allí organizaron sendas campañas contra Ascalón y Damasco que acabaron en fracaso. 4 décadas más tarde se produjo un nuevo enfrentamiento. Un poderoso soberano musulmán ha surgido en la zona, Saladino. Este reunifica el Islam bajo el sultanato de Bagdad y domina un área que va desde Damasco hasta el Cairo. La gran batalla con los cristianos se producirá en el año 1187 en los campos de Hattin. Saladino había conseguido reunir un formidable ejército compuesto por más de 30.000 hombres, 12.000 de ellos de caballería, más un número indeterminado de voluntarios. El 2 de julio tomó la ciudad de Tiberias. Ante este hecho, los cristianos enviaron desde Acre a sus mejores guerreros en dirección a Tiberias. Tan pronto Saladino se enteró de la marcha de los cristianos, mandó al grueso de su ejército al campamento de Cafarset para cortarles el paso. Una vez que el ejército cristiano avanzó, los musulmanes lanzaron su ataque. Acosados, los cristianos se encaminaron a los altos de Hattin. El ejército musulmán cercó entonces a las fuerzas cristianas, dejándoles montar su campamento defensivo, pues el lugar carecía totalmente de agua.
Al día siguiente, los cristianos, agotados y sedientos, intentaron desesperadamente llegar a Hattin, pero Saladino les rodeó, bloqueando el apoyo de la caballería. La infantería, presa de pánico, intentó regresar a los altos de Hattin, pero nuevamente Saladino les cortó la retirada. La caballería templaria, encargada de la retaguardia, cayó tras una resistencia encarnizada. Todos fueron muertos o esclavizados, salvo un pequeño grupo de soldados, quienes pudieron cruzar las líneas enemigas y escapar. La derrota de Hattin dejó a Saladino libre el camino de Jerusalén. Rodeada la ciudad, cayó en 1187. Lo que quedaba del reino se trasladó a la franja costera, instalándose en Acre, la capital, y la corte de un rey cada vez más débil. La caída de Jerusalén motivará la Tercera Cruzada, que tiene lugar entre los años 1189 y 1192. Dirigida por Federico I Barbarroja, partirá desde Ratisbona en dirección a Asia Menor, donde se vencerá en Iconio. Pese a la muerte del rey cristiano, los cruzados llegaron a las puertas de San Juan de Acre. Como refuerzo salieron desde Inglaterra Ricardo Corazón de León y desde Francia Felipe II. Acre es conquistada y los cruzados se dirigen hacia Jerusalén, montando su campamento en Jaffa. El gran combate se producirá muy cerca, en las colinas de Arsuf. Al amanecer del 7 de septiembre de 1191, los cruzados levantaron su campamento y cruzaron el río Rachetaille, encontrándose con un gran ejército sarraceno que bloqueaba su avance. Saladino contaba con unos 20.000 hombres, de los cuales 10.000 eran caballeros, mientras que los cruzados solo disponían de 1.200 caballeros y 10.000 infantes. La caballería turca de Saladino, apoyada por lanceros árabes y arqueros nubios, lanzó su ataque por el flanco izquierdo. A media tarde, los caballeros hospitalarios y franceses no resistieron la presión y se lanzaron a la carga contra el ala derecha de la caballería musulmana. Ante el éxito inicial, Ricardo envió a los templarios en una segunda carga hacia el flanco izquierdo sarraceno. Viendo los resultados del contraataque cruzado, Saladino envió a su guardia personal a la lucha. Los cruzados aguantaron una vez más el empuje y continuaron con su ataque, lo que provocó la derrota de buena parte de las tropas sarracenas, mientras que el resto se dispersó hacia las colinas cercanas a Arsuf. Las bajas de Saladino se cifraron en unos 7.000 soldados. Jerusalén, sin embargo, no pudo ser tomada, debiendo los cristianos retirarse a Ascalón. Gracias a su victoria, la franja costera entre Tiro y Jaffa pasó a manos cristianas, al igual que Chipre. La Tercera Cruzada finalizó con el pacto entre Saladino y Ricardo, por el que se garantizaba a comerciantes y peregrinos el libre acceso a Jerusalén. Las posteriores cruzadas no obtuvieron los éxitos militares que había tenido la tercera. La Cuarta Cruzada se lleva a cabo entre los años 1202 y 1204 y se propondrá no solo conquistar Tierra Santa, sino tomar el Imperio Bizantino, siguiendo intereses comerciales. Las tropas cruzadas, partiendo de Venecia, tomarán Constantinopla en el año 1203, formando un reino que resultará efímero. Una cruzada peculiar se produce en 1212, la llamada Cruzada de los Niños. Miles de adolescentes de ambos sexos, arrebatados por el fervor religioso y combativo de las cruzadas, son embarcados en Marsella, desde donde los armadores los conducen a Alejandría y los venden como esclavos. La Quinta Cruzada tendrá lugar entre los años 1217 y 1221. Las tropas cristianas capturarán el puerto egipcio de Damieta. Fracasado un ataque contra el Cairo, los cruzados hubieron de rendir Damieta y dispersarse. La Sexta Cruzada, entre los años 1228 y 1229, será organizada por el emperador Federico II. Sus tropas salen de Italia y llegan hasta San Juan de Acre, haciéndose con el control de Belén, Jerusalén y Nazaret gracias a un tratado con el sultán. Luis IX de Francia será el organizador de las dos últimas cruzadas. La séptima se lleva a cabo entre los años 1248 y 1254. Tras salir de Bezelay, el objetivo será Egipto,
y la plaza de Damietta resulta ocupada, pero el francés sufre una contundente derrota en Masura, siendo apresado por sus enemigos. Al ser liberado, San Luis se dirige a Tierra Santa para fortificar San Juan de Acre y regresa a Francia en 1254. 16 años más tarde, en el año 1270, el mismo Luis IX dirige la que será octava y última cruzada, acogida con poco entusiasmo por los nobles franceses. Nuevamente, la expedición se inicia en Vézelay, embarcando en Aigües Mortes con destino a Túnez, territorio que se piensa recristianizar. Sin embargo, el mismo monarca muere en Túnez en el verano del año 1270 y con él acaba definitivamente el sueño cruzado de dominar Palestina. En 1291 los mamelucos reconquistan San Juan de Acre, el último baluarte cristiano, y los cruzados deben evacuar Tiro, Sidón y Beirut. Las islas de Chipre y Rodas se mantendrán bajo dominio de los cruzados hasta el siglo XVI. La expulsión de los cruzados de Tierra Santa no puso fin a los esfuerzos cristianos por tomar Palestina, pero poco a poco decayó el interés de los reyes y la nobleza europea, resultando sin ningún éxito las posteriores expediciones. Tras 2 siglos de cruzadas, la huella dejada en Siria y Palestina era escasa, excepto numerosas iglesias, fortificaciones y varios impresionantes castillos, como los de Markab en la costa de Siria, Montreal en la Transjordania, el Crac de los Caballeros cerca de Trípoli y Montfort cerca de Haifa. Las consecuencias de las cruzadas fueron más notables para Europa que para Oriente. Las ciudades italianas salieron beneficiadas, pues se había generado un interés por la exploración del Oriente y se habían establecido mercados comerciales de duradera importancia. También floreció la economía monetaria y surgió una burguesía rica. Finalmente, el contacto con árabes y bizantinos contribuyó a elevar el nivel cultural de Occidente, aunque habrán de venir siglos de incomprensión. Bueno, hasta acá lo que viene a ser la clase. Nos vemos a la siguiente semana. Nos vemos.